Si te has preguntado cómo hacer un masaje en la zona del cuello o inclusive tienes noción pero no sabes si tus manipulaciones están bien hechas, pues en este video te mostraré cómo y por qué debes hacerla y cuál es la forma correcta para que te ayude a obtener más resultados, más clientes y más crecimiento profesional. Hola amigos, yo soy Michael, director del Centro de Evaluación, Rehabilitación y Acondicionamiento Físico Holistic Training Institute, y te doy una súper bienvenida a este canal en donde todas las semanas estoy subiendo videos con el fin número uno de ayudarte a crecer como profesional en el campo del fitness, el entrenamiento, el masaje y la rehabilitación física. Antes que nada te invito a suscribirte al canal, dejar un like y hacer algún comentario. Cuando vamos a aplicar un masaje debemos tener en cuenta lo siguiente. Número 1, conocer a quién se lo voy a aplicar y a qué se dedica. 2, con qué objetivo. 3, qué tipo de masaje ofrecer. Y 4, cómo determino el tipo de masaje. Muy rápido te comento cómo determinar el tipo de masaje. Vamos a trabajar con deportistas de alto rendimiento. Ten en cuenta los periodos y etapas de la preparación donde se encuentran. De eso depende la influencia o el tipo de masaje que aplicaremos. Por ejemplo, si el deportista se encuentra en el periodo preparatorio y etapa general, lo recomendable es aplicar un masaje relajante o de descarga muscular, utilizado como método de recuperación a las altas cargas a las que es sometido el deportista en esos momentos. Lo mismo pasa para los fisicoculturistas o personas que van al gimnasio. Estos siempre están en esta etapa de grandes cargas, así que lo que corresponde en ambos casos es el masaje relajante. Si fuera lo contrario, tenemos algún deportista próximo a competir, por las características de las cargas en su entrenamiento, que son de alta intensidad o peso o muy pocas repeticiones, lo recomendable sería aplicar un masaje tonificante. Es bueno resaltar que la diferencia entre un masaje y el otro es simplemente el ritmo de aplicación. Si lo hago lento, activo la función de vasodilatación y acelero con ello los procesos de recuperación. Si lo hacemos rápido, activamos ese proceso de vasoconstricción, es decir, activaría los niveles de respuesta al sistema nervioso del deportista, condición necesaria para garantizar la forma deportiva en el atleta y pueda predisponerse para dar el 100% en su competencia. Veamos cómo hacerlo en el cuello. Bien, como dijimos, el primer paso era preparar las manos con el aceite para permitir que fluyan mejor, que se deslicen más fácil. Nada más recomendar no untar tanto para no hacer tiradero. Y recordemos que esa primera parte sería aumentar la temperatura de las manos del masajista. Un segundo paso sería hacer el primer contacto. Y empezaríamos a realizar la primera manipulación, que en este caso es fricción. Nada más en esta manipulación tener en cuenta que vamos a llegar hasta la altura de los omóplatos, acá cerrar los dedos para no acudir o no agredir a nuestro cliente, en este caso de tocarle alguna parte de su cuerpo. Por lo que vamos a hacer la colocación de las manos detrás de los oídos, vamos a bajar por todo el cuello, centro de la espalda y bajamos a la altura de los omóplatos. De este tipo de manipulación que dijimos que era fricción, voy a realizar aproximadamente unas 5 repeticiones. Nada más tener en cuenta que nunca debo perder el contacto con el cliente, o sea, llego hasta el final de la manipulación para arriba como una caricia superficial, sin perder el contacto, bajo por todo el cuello, llego a omóplatos y voy a bajar lateral. Una vez realizado los 5 pases, voy a pasar a la segunda manipulación, que es frotación. Recordemos que la frotación, a diferencia de la fricción, en este caso sí vamos a desplazar tejidos, pero otra diferencia es que voy a terminar a la altura de los trapecios, no voy a bajar a los omóplatos. Llego cerca de los deltoides y me voy a regresar al punto de partida, realizando pequeños círculos, traccionando hacia atrás. Termino en los trapecios, voy a realizar igual 5 repeticiones de frotación. Recordemos que ya esta manipulación trae una influencia un poquito más profunda en el masaje y fundamentalmente aplicable para liberar tensión, ansiedad y sobre todo trabajar esa gran tensión muscular que algunos deportes como el fitness, la halterofilia, trabajan mucho este plano muscular de los trapecios.
Entonces vamos a ver acá, completar nuestras primeras 5 repeticiones. Y como dijimos, siempre en una sesión de masaje, del tipo que sea, vamos a empezar con fricción, vamos a alternar con fricción y vamos a terminar con fricción. Por lo que le seguirían unas 3 repeticiones de fricción para poder hacer el cambio de manipulación. Sería la segunda. Hacemos la tercera para cambiar estímulos y vamos a pasar a una tercera manipulación que se llama amasamiento. Lo vamos a hacer con mucho cuidado, sin flexionar los dedos para no ocasionar dolor. Recordemos que la palabra masaje significa no dolor, significa placer. Entonces voy a agarrar la masa muscular, en este caso los trapecios, lo voy a traccionar hacia atrás y lo voy a presionar al frente de manera suave, constante, que se sienta agradable. Igual, unas 5 repeticiones de esta movilidad. Terminamos las 5, vuelvo a repetir la fricción para alternar y cambiar de manipulación. Y pasamos a la manipulación número 4, que es percusiones. Entonces, en este caso, nada más recordar que la percusión se puede hacer en forma de macheteo con los puños, pero en este caso, como no me permite por el poco espacio y el tipo de fibra muscular, vamos a realizar otra variante, que es el digiteo. Consiste en como simular que voy a pellizcar el cuerpo, pero lo voy a golpear con los dedos desde deltoides al cuello. Primero a uno, luego al otro, y ahí le voy combinando a cada uno de los trapecios de manera alternada. Voy a contar 5 repeticiones. ¿Cómo le hago? Si empiezo en el derecho, cuando trabaje el izquierdo sería una repetición, vuelvo acá, 2 repeticiones, vuelvo, 3 repeticiones, 4 repeticiones y terminaría con 5. Y por último, cerramos con fricción. Unas 3 repeticiones de fricción. Y mi última manipulación, que es el sacudimiento, para afianzar lo que es la relajación. Son movimientos cortos, rápidos, que me permiten verificar si fue efectivo o no mi masaje por el nivel de tensión que el sistema neuromuscular de la persona me va a evidenciar. Y para culminar la sesión, pues volvemos a repetir 3 repeticiones de fricción. Ya has visto cómo realizar un masaje en la zona del cuello de forma correcta, fácil y rápida. Así que ahora es tu turno de ir a practicarlo y comenzar a utilizar nuevas manipulaciones y variantes de aplicación.